PAF ha tenido impacto tanto a nivel personal como a nivel profesional. A nivel personal, lo que primero aprendí cuando empecé con estos entrenamientos era que lo que necesitaba y lo que tenía que decir y mis emociones eran importantes, que valían la pena ser compartidas y ser escuchadas, que pues siento que es algo que todos tenemos el derecho de sentir, experimentar, pero que yo no había tenido la oportunidad de aprender de una forma tan explícita. Y a nivel profesional también ha tenido impacto de varias formas. Una de esas es que me ha permitido identificar las necesidades de mis consultantes y proveer lo que mis consultantes necesitan de una forma más precisa. También me ha dado la oportunidad de crear momentos realmente especiales, momentos en los que estamos realmente conectados con mis consultantes y que son momentos que generan un cambio importante en la vida de ellos, generan un cambio en la forma en la que se perciben y en la que comprenden el mundo. Y creo que lo más valioso es que esos momentos y en general lo que hacemos está guiado por principios empíricamente comprobados. Eh, Son principios generales que conocemos y sabemos cómo usar para poder promover ese tipo de cambio. Entonces, para mí eso es como lo más valioso. Actualmente mi principal trabajo con PAP es en la supervisión clínica. Yo trabajo en un programa de clínica infantil y lo que estoy haciendo es utilizando los principios de PAP dentro de mis supervisiones para promover el desarrollo de habilidades interpersonales y en general de habilidades terapéuticas con mis supervisados. Eh, Esto me ha permitido modelarles a ellos cómo relacionarse diferente con sus consultantes y también generar una relación dentro de la supervisión que se sienta segura para que ellos puedan compartir lo que necesitan conmigo. Por otro lado, estoy trabajando en un par de proyectos de investigación que vamos a empezar pronto. Uno para probar un modelo de laboratorio de las interacciones y del refuerzo interpersonal. Este es pues, un modelo derivado de un artículo que se publicó hace unos años y que se continúa trabajando en el laboratorio de conexión social de Seattle. Y por otro lado vamos a empezar con Mónica Novoa un estudio en la que vamos a hablar del efecto del uso de las reglas de PAF dentro de la supervisión clínica para la formación de terapeutas. El trabajo en PAF para mí es importante porque creo que es la aplicación de una serie de principios muy poderosos y generales a un contexto en el que después se necesita, que es la consulta externa, y porque he visto el impacto que tiene y la necesidad que tenemos los seres humanos de conexión y de contar con otras personas, al mismo tiempo que tenemos una cultura que está promoviendo lo contrario, que promueve la desconexión, que cada vez nos aleja más del otro y promueve la desconfianza. Entonces siento que esta es una medicina necesaria y que pues puede llevar a que si la diseminamos y logramos que tenga un impacto más importante dentro de nuestra sociedad, va a generar grandes cambios en nuestra cultura, va a generar grandes cambios en nuestro mundo. Y también creo definitivamente que necesitamos más investigación en PAP. Creo que necesitamos demostrar que funciona, cómo funciona, conocer más de estos mecanismos, generar estrategias cada vez más precisas, generar estrategias cada vez más poderosas, de manera que podamos llevar a cabo esa divulgación de la que estaba hablando hace un momento.